Saludos inversores sistemáticos. ¿Es el déficit comercial un problema como dice Trump? ¿Comprar más a otros países de lo que te compran a ti es de verdad problemático? Hoy en el canal nos va a contestar a esta misma pregunta un premio Nobel de Economía que seguro que conocías, Milton Friedman. Además, si te quedas hasta el final te voy a contar una tesis de inversión que a día de hoy estoy estudiando en China que seguro que te va a interesar. ¡Vamos a verlo! Antes de empezar, recuerda suscribirte y darle like porque no te puedes permitir, con toda la volatilidad de mercado, no enterarte de cuándo las oportunidades ocurren. Y justamente nosotros aquí nos encargaremos de todo eso. Así que tú cómodamente dale al botón de suscribir que nosotros haremos el resto. Y ahora sí, vamos al vídeo. Y es que en las últimas semanas hemos visto al presidente de la Casa Blanca poner aranceles a diestro y siniestro a todo el mundo. La verdad es que no ha quedado títere con cabeza. Por ejemplo, hemos tenido a los pingüinos de la isla de Jerry McDonald's, a los cuales se les han impuesto unos aranceles del 10%. Los aranceles impuestos por Donald Trump en 2025 se fundamentan en una estrategia proteccionista orientada a reducir el déficit comercial de Estados Unidos, revitalizar la industria nacional y ejercer así también presión sobre socios comerciales considerados desleales, como por ejemplo España, que no gasta suficiente en gasto militar. Trump argumenta que los aranceles son necesarios para corregir décadas de relaciones comerciales injustas que han perjudicado a los fabricantes y trabajadores estadounidenses. En su discurso del Día de la Liberación afirmó literalmente que estas medidas generarían billones y billones de dólares para reducir nuestros impuestos y pagar nuestra deuda nacional. Y es que la imposición de aranceles busca fomentar la inversión en sectores estratégicos de Estados Unidos como el sector farmacéutico o el sector automovilístico. Por ejemplo, se han implementado aranceles del 25% sobre automóviles importados y se han iniciado investigaciones para gravar productos farmacéuticos y semiconductores, con el objetivo de fomentar esa autosuficiencia de estos sectores. ¿Y vosotros qué opináis? ¿Es malo tener un déficit negativo con otros países? ¿Es malo que si yo voy a comprar al supermercado de la esquina, pero el supermercado no invierte en mi fondo de inversión, yo debería hacer una pataleta y ponerle un arancel del 50% por no invertir en mi fondo? ¿Verdad que no tiene sentido? Y justo de esto nos habla hoy Milton Friedman en una entrevista interesantísima que dio en el año 2006, justamente y lamentablemente el año donde también falleció. Vamos a ver cómo el entrevistador le pregunta justamente sobre si es bueno para una economía tener altos déficits fiscales y altos déficits comerciales, como también ocurría en el año 2006, y esto es lo que le contestó. Are you surprised that the economy has done as well as it has when we are having a record trade deficit, the current accounts deficit, and record fiscal deficits? Not at all, because neither of those necessarily impedes our progress. First of all, the trade deficit is not it's not a deficit in another sense. It's a capital surplus. You look at the so-called trade deficit, and on the books, the U.S. is a borrower. We owe money to the rest of the world. But that's because the books are kept in a misleading way. If you look not at the capital, not at the balance sheet, but at the income account, and ask how much income are we getting from foreign-owned assets, from assets that we own abroad, right, and how much do we have to pay people who own assets here? It turns out that the outflow of funds from to foreigners is exactly equal, or I say exactly, roughly equal to the inflow. Although on the books, the value of our assets, of the assets that we own abroad, is less than the value of the assets that they own here on the books. It yields as high an income. Como veis, Milton Friedman le contesta que esto no necesariamente es algo malo para el país, sino que la cuestión no es tanto cuántas deudas o qué déficits comerciales o fiscales tienes, sino para qué estás utilizando esos déficits comerciales y esos déficits fiscales. Y mientras Estados Unidos compre activos fuera de Estados Unidos que le generen una renta suficiente como para justificar estos déficits, no hay ningún problema. Es decir, que el problema aquí viene de los ingresos que consigue Estados Unidos del resto del mundo traer hacia Estados Unidos. Y esto no es simplemente ingresos del sector público, aquí estamos hablando también de los beneficios de las compañías del S&P 500, beneficios que se producen en todo el mundo.
Así que también es una cuestión de cuántos activos tienes tú fuera de Estados Unidos y cuántos activos los otros países tienen dentro de Estados Unidos y todos los flujos de caja que se heredan de tener esos activos. Y como invertir en Estados Unidos es mucho más seguro que invertir en el resto del mundo, en general, la rentabilidad que sacamos por los activos de fuera del mundo es superior a la que el resto del mundo consigue sacar de Estados Unidos. Pero David, me preguntaréis, ¿no es un problema que tengamos un déficit comercial enorme? Porque básicamente la sociedad americana no lo está invirtiendo en activos que les hagan más productivos, sino en consumir bienes, y el gobierno lo está despilfarrando y aumentando la deuda y simplemente incrementando el déficit fiscal del gobierno. Sobre esto también nos contesta Milton Friedman. But there are constantly people making this argument. We don't save enough, we borrow too much, and we consume too much. On the other hand, countries in Asia especially, which have a lot of American dollars, lend, don't spend, and they're in a better position than we are. Well, but the statement that we don't save as much is because we measure savings not by these income flows. We don't value our assets appropriately. Our foreign-owned assets are worth more than they are valued on the books because they are yielding a higher return. They are risky assets, and that's why. The thing the United States has, it's a one place in the world where people around the world can go for security, for political security. Nobody who invests his money in the United States is afraid that it's going to be taken away from him by the government except through legal taxes and so on. So they want our debt because they think the American economy is more stable politically and economically than any other. They want no-risk money. Let's say you're a Chinese entrepreneur, and you've got you've been one of those lucky people who have built up a lot of money. Do you want to keep it all in China? Don't you think you want to have a little no-risk fund in the United States? So that I think we are a market for people who want no-risk funds. Del mismo modo, el riesgo país de Estados Unidos y la seguridad jurídica es incuestionable, lo que hace que invertir en Estados Unidos sea mucho más seguro. ¿De dónde viene gran parte del déficit fiscal y comercial? De que los inversores internacionales acuden en masa a dar dinero prestado a Estados Unidos, porque quieren esa rentabilidad libre de riesgo. Es que fijaos en el ejemplo que nos da ese empresario chino que aglutina una gran fortuna en China y quiere protegerla. ¿Y a dónde acude? No acude precisamente al mercado indio o al mercado tailandés, acude al mercado americano en busca de esa deuda libre de riesgo. Friedman lo dice claro, Estados Unidos es el mercado para los que quieren invertir sin riesgo. Y es que en las últimas semanas la escalada arancelaria entre China y Estados Unidos ha llevado los aranceles a cotas superiores del 125%. Son muchos los analistas que ya están especulando con las armas económicas que podría utilizar el gobierno chino para contestarle a Estados Unidos, como por ejemplo coger esos 800 billions que tienen de deuda americana y ponerse a vender al mercado esa deuda para así conseguir que la deuda americana no valga nada y que la rentabilidad, los intereses que tenga que pagar el gobierno de Estados Unidos aumenten drásticamente, que como las finanzas de Estados Unidos están tan críticas, seguro que sería una auténtica estocada en la espalda. Y todo de que los últimos años se han caracterizado por la venta de gran parte de la deuda de Estados Unidos que tenía China, si la guerra comercial china amenazase con poner todos los bonos americanos que tiene en venta para hundir el precio de los bonos y aumentar los intereses del bono americano hasta la estratosfera, lo que veríais sería cómo esta gráfica seguiría creciendo en rentabilidad, que ya como veis no ha hecho más que crecer en los últimos 5 años. Y estando las finanzas de Estados Unidos como están, que los intereses de la deuda se plantasen en el 6% sería una auténtica animalada para las finanzas públicas de Estados Unidos. Y es que la prensa ya está especulando con esta idea justamente, de que China pueda utilizar los bonos como arma económica. Pues justo de esta cuestión también nos habla Milton Friedman en esta tan interesante entrevista. Okay, but there are many people who will argue that it's great danger for us. That South Korea and Japan and the United States and Taiwan hold so many American dollars because if they become disenchanted, they might dump it. How would they dump it? They would sell it back. Sell what? The debt that they have, the dollars they have. To whom would they sell it? Your point is that there's no buyer. Well, there are buyers. Of course, there's always a buyer. At what price? But wouldn't that be destabilizing? Who would lose money on that transaction? Wouldn't that be destabilizing? Wouldn't that suggest a lack of confidence in the American economy? Yes, it might. But the people who would lose by it would be the foreigners who held that and who dumped those dollars. Well, then are they in a frozen position then so that they have no flexibility? They're not in a frozen position. They're in a position they want to be in because that's why they're holding these assets, because they are free of risk, of political risk.
What happens if they would allow... And in general, let's suppose foreigners start dumping their assets here. They would dump them at distressed prices. They would have low prices. Once it started, this line would begin. And who would buy them? The people at home here, the people in the United States who had confidence in the United States. So what you would have would be that the assets would go from weak hands to strong hands. It isn't going to happen because there's no reason for foreigners to dump the dollars. But nothing is certain, is it? I mean, certainly in economics. Of course not. Nothing is absolutely certain. But you can be pretty damn sure of what's likely to happen and what isn't. Como veis, Milton Friedman descarta radicalmente esta idea porque al final si tú eres China y te pones a vender en mercado abierto a mansalva todos tus bonos, ¿qué es lo que va a ocurrir? A corto plazo lo que vas a conseguir es que el precio de los bonos efectivamente se hunda en el mercado porque no va a haber nadie al otro lado de la transacción. Pero tal vez eso lo conseguirás a corto plazo. En el medio plazo se está produciendo una ineficiencia, un agente de mercado que no responde a criterios económicos, con lo cual va a ser fácil que enseguida aparezcan traders o aparezcan incluso ciudadanos americanos que crean en el proyecto de Estados Unidos y compren toda esa deuda que esté dando el gobierno chino. Así que como veis, si China decidiese optar por esta vía, básicamente los activos pasarían de manos débiles a manos de diamante. Y el resultado final seguramente no sería que los intereses de la deuda de Estados Unidos se catapultasen al 6%, sino que tal vez se quedarían en torno al mismo rango, pero con la sutil diferencia de que China habría perdido 800.000 millones de la noche a la mañana. Así que no. La idea de que Xi Jinping le diga a sus traders que se pongan a vender bonos americanos a mansalva, esta idea yo al menos no la compro. Así que en definitiva, de la entrevista de Friedman nos quedamos con estas tres perlas. 1. Los déficits comerciales no son un problema. Es que lo importante es tener más activos fuera de tu país que los activos que otros tienen en tu país. Eso genera flujo de caja positivo. En segundo lugar, los déficits fiscales no son un problema. Siempre, lógicamente, que tu deuda siga siendo considerada libre de riesgo, que esto es ahora lo que se está poniendo en entredicho. Y en tercer lugar, es muy probable que el gobierno chino venda sus bonos, porque como ya habéis visto, esto simplemente provocaría un poco de ruido a corto plazo y pocas migas. Pero hablando de China, creo que ya es hora de que os hable de qué posición estoy estudiando ahora mismo. Y os la voy a decir, pero primero recordad que esto no es una recomendación de inversión y que siempre tenéis que hacer los deberes por vuestra cuenta o asesoraros adecuadamente antes de tomar cualquier decisión de inversión. Además, deciros que nuestro fondo de inversión está disponible a través de la app de MyInvestor, uno de los neobancos que más está creciendo en España, ofreciendo una gran variedad de activos de inversión con comisiones muy competitivas. Aquí, por ejemplo, puedes ver lo intuitivo que es seleccionar un fondo de inversión como el nuestro, el Systematic Value Investing US Markets, donde vamos a darle a invertir y vamos a buscar aquí SVI US Markets. Y ahora viene lo mejor, gracias al acuerdo de patrocinio que tenemos con MyInvestor, hemos conseguido un código promocional exclusivo, SVI. Si lo introduces al crear tu cuenta, no pagarás comisiones de gestión en las carteras automatizadas y recibirás un 0,25% extra de remuneración en la cuenta. Así que puedes encontrar el enlace para descargar MyInvestor en la descripción del vídeo y en el primer comentario. ¿Y si te dijera que hay una empresa china que ha sido rentable, beneficiosa durante los últimos 49 trimestres consecutivos y que tiene una base de clientes de 85 millones y que puede ser una gran oportunidad este 2025? ¿Te lo creerías? Es que sin lugar a dudas estamos ante el rey del e-commerce de los descuentos en China. Porque Bicho Holdings es la mayor plataforma online de descuentos para marcas en China. Fue fundada en el año 2008 con sede en Huangzhou. La empresa opera tiendas digitales centradas en ropa, cosméticos y productos de lifestyle con marcas muy reconocidas a precios rebajados. Como veis en el gráfico, la acción cotiza a 6 veces beneficios y con un dividendo del 4%. Actualmente, la base de clientes de Bishop es de 85 millones y ya factura la compañía 30.000 millones en revenue en dólares. Y si por ejemplo miramos el free cash flow que está generando actualmente la compañía, que es de 1 billón, y tenemos en cuenta que tiene caja neta, es decir, que después de quitar todas las deudas, tiene en torno a unos 3 billions en caja neta, lo que vemos es lo siguiente. Considerando 1 billón de free cash flow y 6,3 billions de market cap, de capitalización bursátil, vemos que la rentabilidad del free cash flow es de en torno al 16%. El dividendo potencial podría llegar a ser del 16% anual.
Y si entramos en la presentación de resultados, podéis ver que la base de clientes potencialmente es enorme. Todo y que el negocio les ha caído estos últimos quarters en número de clientes, las cuentas aquí podéis ver que aguantan fuertes. Y también los clientes leales y estos super VIP no paran de aumentar a ritmos del 16% anual. Y es por eso que si entramos en app.esoinvesting.com podréis ver cómo nosotros le estamos dando una rentabilidad esperada del 32% anual, con un margen de seguridad muy holgado y esperando muy poquito de la tesis, porque ya sabéis que la clave, tanto en inversiones como en el matrimonio, son las bajas expectativas. Y las expectativas con esta compañía están en el 0% del crecimiento en términos nominales. Y ya veis que para ser una empresa e-commerce tiene esta ventaja competitiva positiva con respecto a la empresa promedio del S&P 500, y si ponemos la distribución Monte Carlo, todo sale verde. De igual modo, te recuerdo que tienes la newsletter sistemática a tu disposición, donde yo compartiré todas las semanas cuáles son las nuevas incorporaciones en el fondo del Systematic Value Investing US Markets, el fondo de inversión que tenemos en MyInvestor, con el cual buscamos batir al S&P 500 de manera sistemática, que de momento VipShop no ocupa un lugar dentro de este fondo porque ya tenemos mucha exposición en China, pero a lo mejor es cuestión de unas semanas hasta que rotemos una empresa china con otra empresa china. Te dejaré el link a la newsletter en el primer comentario del vídeo. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, inversores sistemáticos. Un muy fuerte abrazo, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.